En realidad tendría que ser como ir a comprar fideos, pero es tan complejo, ¿no? Y tiene que ver con las culturas, tiene que ver con las idiosincrasias y tiene que ver con los modos con que encaramos algunas cuestiones. Pero antes vamos a hacer un pequeño contrato, chiquito, porque ya conocemos cómo son las reglas. Y nobleza obliga, sobre todo la gente que nos conoce hace mucho tiempo, tiene justamente la suficiente confianza para decirme, che, Tony, necesito, viste, levantar puntaje. Bueno, o sea que sabemos de que estas cuestiones también tienen que ver con la acreditación. Entonces, como es un solo encuentro, semipresencial, y después el material después se va a manejar vía email, se lo vamos a explicar. Como bien dice el volante, 6:30 a 21:30. Les pido por favor que a las 9, porque mi nena me llama, que la niñera, porque mi mamá me tiene que ir a buscar. No. A las 9:30 termina el curso. A las 9:15 va a circular una segunda planilla de asistencia que es para la salida. ¿Sí? Así que necesitamos la entrada y la salida. Digo para que después no haya problemas. Tiene que estar la firma de ustedes en ambas planillas. Dicho esto, yo hice algunas invitaciones a personas para ver si estaban interesadas en venir. No, obviamente no les iba a cobrar la capacitación. Ustedes saben que nosotros somos una ONG, no somos un instituto privado. Somos una organización no gubernamental que depende de una fundación que el año que viene cumple 30 años. Una fundación que nació para defender lo que es hoy el Museo Gregorio Álvarez, la estación del tren. Ahí nos juntamos un grupo de locos para enfrentar al poder y decir no van a destruir lo que queda del objeto de su fundación. Así nació Fundel. Y después con el tiempo nació Gaia. En su momento, algunos se acordarán, la Escuela de Ecología, que tuvo 10 años. Y ahora el CIPS, el Centro de Intervención Psicosocial, donde convocamos a gente para que nos analice a nosotros. Bueno, más allá de eso, invité, ¿no es cierto?, obviamente en forma gratuita, a algunas personas, espero que ustedes no se molesten. Voy a tomar asistencia. Adriana Puigros, Lev Vygotsky, Paulo Freire, Jacques Lacan, Melanie Klein, Jean-William Fritz Piaget, Simone de Beauvoir, Karl Marx, vi una barba por ahí, ¿no? Ernesto Guevara Lynch, ¿no? Ninguno. Entonces, si somos todos parejitos entre hijos y entenados, y no hay ningún iluminado, como dice el paisano, vamos a intentar entre todos una construcción. Esto implica de que uno aporta algunos elementos, más otros que aportan ustedes. Esto no es una asamblea, esto no es el aula, esto es un intercambio de ideas donde pretendemos facilitar algunas cuestiones. En los años que llevamos con el resto del equipo que hoy no está, como el doctor Alfredo Grande, como Miguel Zanetti, que hemos dado con Vicente Citolema, que hemos dado durante muchos años capacitaciones acerca de educación sexual, fuimos los primeros antes que estuviera la ley, nos encontramos ante problemas concretos que estaban vinculados fundamentalmente con compañeras y compañeros de ustedes. Nos pasó una vez en Plotier que una compañera levantó la mano y nos preguntó, tenemos, en voz baja, ¿no? Tenemos un primo que es homosexual, pero no sabemos cómo curarlo. Ahí nos dimos cuenta de que, como dicen los gitanos, algunas cosas están flojas de papeles. Entonces, esta cuestión del derecho sexual, los temas de géneros, están muy atravesados por matrices que vienen desde los orígenes de la historia. Yo les voy a leer desde el concepto del derecho, porque después Lorena es la que va a desarrollar gran parte de la capacitación. Sobre el tema del derecho dice que el derecho es un conjunto de normas que una sociedad adopta para regular la conducta y
todo esto en el material que les mandamos, así que no tomen apunte, salvo alguna cosa que les interese. Una de las cuestiones en las que los estudiosos del derecho nunca se han puesto de acuerdo es en su definición respecto al derecho. Desde tiempos inmemoriales se han propuesto diversas definiciones sin que exista ningún consenso hasta la fecha. El estudio del concepto del derecho lo realiza una de sus ramas, la filosofía del derecho. Sin embargo, todas las definiciones tienen como columna vertebral al hombre, dice acá, al humano, decimos nosotros, y sus relaciones con los otros. Fíjense que ni siquiera los propios filósofos y abogados se ponen de acuerdo con el tema del derecho. Ahora bien, nosotros sabemos de que hay un plan, un programa nacional, ¿sí?, de educación sexual. Salió incluso el año pasado la ley de identidad de género, la 26.743, estamos muy avanzados en eso. Pero, a ver, la ley de educación sexual se implementó hace mucho tiempo y sin embargo cuesta implementarlas en las escuelas. En su momento, cuando nosotros dábamos educación sexual, el primer problema que teníamos, además de la matriz y de la impronta de cada docente, cada directora en tocar temas embromados, era el tema de la patria potestad. ¿Cómo rompíamos esa barrera? Porque por ahí una mamá o un papá o una cuestión religiosa por ahí planteaba, no quiero que mi hija toque estos temas. Implementada la ley se rompió ese tema y entonces se puede hablar de educación sexual. Sin embargo, en Neuquén, cada 3 días nace un bebé de una nena de 14 a 21 años. Un bebé no deseado, un bebé no buscado, cuando en realidad un hijo debería ser el producto del deseo, como en otras partes incluso del mundo donde tienen métodos anticonceptivos, otra cultura, los chicos los tienen después de realizarse, sobre todo las mujeres, esto en Europa es muy común. Sin embargo, acá hay mandatos permanentes y lo peor de todo, chicas que nos dicen a nosotros en confianza que una de las cosas, el único proyecto realizable de vida es tener un hijo. Eso es de terror. Porque no sabemos que una nena de 14, 15, 16, 17 años con un hijo, lo que le cuesta avanzar en este modelo patriarcal machista, y encima sin educación. Lo mismo que el tema de la violencia. Estamos atravesados por una sociedad muy violenta, porque realmente hay un displacer en nuestra forma de vida. Pero ¿quiénes mueren? ¿Mujeres de la clase media? ¿Mujeres de la clase alta? No. Mueren las chicas en los barrios, a mano de las parejas, de las exparejas, de los tipos violentos. Entonces el femicidio fundamentalmente atraviesa a los sectores humildes. Casos como el de Córdoba, Dalmacio, aparece uno que otro, pero por lo general son las mujeres pobres las que padecen esta cuestión del patriarcado y del machismo. Ahora, el patriarcado y el machismo no crean que es solamente de un sector social, atraviesa toda una sociedad. Y desde nuestra concepción tiene un origen muy interesante, tiene un origen que se remonta mucho más allá en la historia, y ustedes que han estudiado cuestiones cognitivas, el tema, esto ya está como una impronta en nuestras matrices y se viene trasladando de generación en generación. Por eso es tan complicado modificar esta estructura del patriarcado. Del patriarcado nace el machismo. Esta estructura es tan difícil de cambiar porque viene a través de una matriz invisible. Como muchas cosas, Freud decía, nadie conoce su inconsciente, nadie es dueño de su inconsciente. Bueno, acá ignoramos muchas cosas, ¿viste? Esto como que le va a perforar las orejas a la nena. ¿Por qué? Y porque se usa, pero si te vas a los orígenes, che, me voy a hacer este tatuaje, ¿por qué? Y porque, pero ¿y sabes el origen del tatuaje? ¿Y qué significa cada cosa? Bueno, y lo voy a bautizar. ¿Y por qué? ¿Por qué no dejar que vaya grande decida? Pero viste, por las dudas, no creo, pero por las dudas. Entonces cuelgan del auto, cintitas rojas, ajo, gauchito Gil, difunda Correa, San Expedito, San La Muerte y todo. A ver, son pautas que vos decís, te podés analizar realmente, no tienen mucho sustento, pero tiene que ver también con estas cuestiones culturales. Les voy a leer algunas frases. Yo no quiero que herir susceptibilidades, no quiero que se ofendan, esto no lo escribí yo, pero para que tengan una idea de dónde parte en gran medida
estas cuestiones de la violencia hacia la sentencia de Dios sobre este sexo tuyo vive en esta era. La culpa debe ser necesariamente vivir también. Tú eres la puerta del demonio, eres la que quebró el sello de aquel árbol prohibido, eres la primera desertora de la ley divina, eres la que convenció a aquel a quien el diablo no fue suficientemente valiente para atacar. Así de fácil destruiste la imagen de Dios, el hombre. A causa de tu deserción, incluso el Hijo de Dios tuvo que morir. Tertuliano, padre de la Iglesia, de culto femenino 1:1. Es Eva, la tentadora, de quien debemos cuidarnos en toda mujer. No alcanza a ver qué utilidad puede servir la mujer para el hombre si se excluye la función de concebir niños, nada más. San Agustín de Hipona, padre de la Iglesia. Las mujeres no deben ser iluminadas ni educadas en forma alguna. De hecho, deberían ser segregadas, ya que son la causa de insidiosas e involuntarias erecciones en los santos varones. San Agustín de Hipona. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que están sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Corintios, capítulo 14, versículos 13 y 14. Porque no permitido a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Timoteo, capítulo 2, versículo 11. Tengo tantas cosas. Hay una parte en la Biblia que manda a matar a la mujer si no es virgen. Padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Y dirá el padre de la joven a los ancianos: yo di a mi hija a este joven y él la aborrece. Pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija. Vieron que los italianos ponían una manta, una sábana roja por la ventana. Después ponían sangre de gallina porque quedaba. Y extenderá las vestiduras delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos tomarán al hombre y lo castigarán, y le multarán en 100 piezas de plata. Mas, si resultase verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán, la apedrearán los hombres de la ciudad y morirá. El tema de la menstruación. A la mujer dijo Dios: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolores darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Génesis. Bueno, más o menos. Ahí está alucinante. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada. Y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquel sobre que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre que se sentara será inmundo. Y cualquiera que tocare su cama, lavara sus vestidos y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. Aunque se lave, será inmundo. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre que ella se hubiere sentado, lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche.
y lo que estuviere sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiere sentado, el que lo tocare será inmundo hasta la noche. Si alguno durmiera con ella y su menstruo fuera sobre él, que siempre alguna manchita quede, será inmundo por 7 días, y toda cama sobre que durmiere será inmunda. Y la mujer, cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de costumbre, o cuando tuviere flujo más de costumbre todo el tiempo de su flujo, será inmunda, como en los días de su costumbre. Esto es de Levítico, capítulo 12. Esto es muy corto. Si 2 hombres luchan entre sí, un hombre y su conciudadano, y la mujer de uno se acerca para ayudar a su marido, y de la mano del que lo golpea, y ella de casualidad extiende su mano y le agarra sus partes vergonzosas, o sea, ¿no? Entonces le cortará su mano, no tendrás piedad. Deuteronomio, capítulo 25. Imaginemos la situación. Che, pará un cacho, tu mujer me tocó el bulto. Bueno, déjame que le corte la mano y la seguimos. A ver, esto que les acabo de leer es una parte de la Biblia. De por qué ustedes son la peor basura que puede existir en la historia. A ver, esto está en las improntas y en las matrices. Esto forma parte del patriarcado y el machismo, considerado a ustedes como meras reproductoras. Ahora bien, yo sé que en más de una persona puede afectar el tema religioso, pero en más de una oportunidad, fíjense ustedes, Chávez, un revolucionario, una persona luchando contra el imperialismo que se declaraba socialista, sin embargo con la cruz, y pidiéndole a Diosito que se mejore. Fíjese hasta dónde está metido la impronta religiosa, la concepción judeo-cristiana. Con esto quiero terminar esta primera parte para pasarme a Lorena. Digo que vamos a tener que deconstruir un camino, porque si nosotros estamos mal o mal preparados desde estas concepciones donde aparece esta matriz que la repica la mamá, lamentablemente de manera inconsciente, es la madre la que repica el modelo machista, mal podemos estar frente a aula para hablar de educación sexual y de derechos. Sobre todo cuando un chico por ahí te pregunta, mamá, ¿qué pasa cómo es esta chica que tiene pito y se llama nombre de mujer? O sea, hay muchas cuestiones que no estamos preparados. Y una de ellas, yo siempre lo comento en las capacitaciones, tiene que ver también con este ideal de familia, que tiene que ver con lo cristiano. Y no quiero, por favor, ofender a nadie, es una realidad. Yo esto no lo inventé, está en la Biblia. Tiene que ver con esto, con el tipo de familia. Nosotros, yo que soy grande también, fui creado en la familia mamá, papá. Papá trabajando, mamá en la casa, de vez en cuando ayudaba, ¿no es cierto? Mi vieja, mi viejo, pero básicamente en la casa. Y entonces los horarios, bueno, y después apareció en los 60 la familia Ingalls, el modelo de familia, ¿viste? Él, todo, y ella, y los nenes, y nadie levantaba la voz, era una cosa, ¿viste? Alucinante. Bueno, eso es verso. Eso también forma parte del discurso dominante. No existe esa familia. Nosotros queremos inclinarnos porque la familia, digamos, entre comillas, más adecuada serían los locos Adams. Son todos distintos, cada uno con sus especificidades, cada uno con sus locuras, pero son solidarios, se respetan, se quieren, se cuidan. Al tío Cosa no le dice, horrible, ¿viste? Vos. Al otro que es gordo que se prende la lamparita, ¿viste? No le plantea. Estoy hablando de la serie antigua, ¿no? Ahora, bueno, eso es lo que vendría a ser a lo mejor. Pero hoy también nos encontramos que el 70% de las mujeres son las que están al frente del hogar, o sea que también hay cambiado un encuadre. Ahora bien, habrá que revisar, mujeres, de cómo evitar repetir las matrices machistas en los hijos. Y esto es una tarea complicada, porque está mucho más adentro de lo que nos imaginamos. En el centro, en Neuquén, no, en el barrio, en la marginalidad, en los excluidos, en los que nunca van a llegar.
o al menos desde este modelo nunca van a llegar. Lo ideal sería que lleguen, más mal. Porque nadie dijo quién es pobre y quién es rico. Pero esos son los que mueren. Esas son las chicas que paren hijos no deseados. Porque nosotros, mal que mal, aunque sea, ahora se murió, había un viejo médico abortero, se murió, San Benito, me acuerdo, era el abortero de las maestras. Y por lo menos con 3 lucas vos pagabas un aborto. Las pibas pobres están condenadas a parir. En cambio, nosotros de clase media, entre comillas, aunque sea un sueldo de miseria, podemos pagar un aborto. Las pibas pobres no. Digamos, ¿qué dice la iglesia? Cualquiera, dejad que son hijos de Dios. Sí, bueno, pero Dios no baja al mundo a cambiar los pañales, darle a teta, alimentarlo. A ver, estoy planteando realidades, no es una cuestión de ofensas ni de creencias, simplemente mostrar una realidad. Y los pibes que están frente a ustedes en el aula no son tontos. Es más, muchas me han dicho que no saben manejar ni siquiera la computadora e internet. Y los pibes ya a los 4 o 5 años manejan la computadora, así tienen información veraz, rápida, concreta. Entonces digo, vamos a tener que examinar nuestras miserias y nuestros aciertos, porque no todo lo que tenemos es miseria. Tenemos muchas cosas buenas y muchas cosas las hacemos a nivel inconsciente. Justamente, estoy seguro que nadie, me atrevería por ahí, ¿no? Se fue a los orígenes. Esto es como nosotros los ecologistas contra Greenpeace. Son unos payasos, no sirven para nada, porque ellos van detrás de un barco ballenero. Mientras vos tengas un japonés que quiera comer carne de ballena, va a haber un barco dispuesto a matar a una ballena. Y mientras vos quieras usar un tapado de piel, va a haber un tipo que mate un bebé de foca. Eliminar el mercado y se terminó la muerte de ballenas. Entonces, digamos, vamos a la génesis. Génesis, la mayoría. Y ni les cuento la parte final. Un libro del Talmud que dice, gracias a Dios no nací mujer. A ver. La mujer de pensar, sí. Por eso digo, chicas, a ver, vamos a tener que cambiar algunas cosas. Sobre todo que están frente a aula. Bueno, cuando están abiertas, ¿no? Bueno, un chiste negro. Pero de todas maneras, es un tema muy preocupante. Y vamos a la génesis. Todo lo demás es verso. ¿Cómo eliminamos las matrices patriarcales y machistas para poder hablar de derecho, para poder respetar al otro? Esta sociedad es muy intolerante, no respeta al otro. En otros lugares del mundo te dicen, no, miren, acepto lo que usted dice, pero no lo comparto. Acá te dicen, no seas pelotudo, ¿cómo vas a decir eso? O si no, otra cosa, preguntan, mirá quién lo dijo, ese que estuvo en la marrón, no, ese estuvo en la fucsia, no, ¿a qué viene de...? A ver, ¿estamos de acuerdo? ¿Estos son lentes? Son lentes, ¿qué importa de dónde vino, quién lo dijo? Son lentes. No nos podemos poner en esto. La intolerancia está atravesando nuestra sociedad. Y si somos intolerantes es muy difícil ponerse frente al otro y aceptarlo. Aceptar que el otro también tiene parte de la verdad y las mismas necesidades que nosotros. Así que digamos, este es un trabajo de grupo. El modelo, damas, caballeros, el modelo apunta desde la época de los milicos hasta Menem, Sovich, que es lo mismo, y por ahí la continuidad que es esto, el individualismo, el sálvese quien pueda. Salieron los libros de autoayuda. En los 60 salieron los libros de ayudarte vos solo. ¿Qué significa eso? Evitar todo lo social, juntarte con el otro. Y el viejo refrán, divide para reinar. Entonces, digamos, tenemos que trabajar mucho en conjunto. Tenemos que recuperar tejido social para que haya derechos. Ustedes tienen derecho a tener un salario digno. No puede ser, no quiero herir a nadie, que un empleado de la justicia que entra hoy manejando papeles gana 7 lucas y una maestra ingresante gana 3.800. Hay algo que no cierra. Pero también tenemos que hacernos cargo de lo que hemos hecho nosotros como educadores y la familia, porque desde el 97 nunca más salimos a la calle como familia. Y fue glorioso el 97, éramos 50.000 frenando la ley de Sovich, la ley federal. 50.000 éramos en la ruta. Eso fue glorioso, fue una gesta gloriosa. Pero fueron casa por casa, explicando qué se iba a hacer, qué daño producía. Ahí estábamos todos. No éramos tan boludos la familia, no éramos tan malos, no éramos tan depositarios de chicos en las escuelas. Entonces digo, vamos a tener que recomponer el tejido y respetar los derechos. Al chico le tocó la mamá y el papá que pudo tener. Y al chico y a la mamá y al papá le tocó la maestra que le pudo
¿Sí? Bueno, me alegro muchísimo que estén acá. Así que vamos con tiempo, ¿sí? Asusta la cifra de la edad baja en el nivel de violencia, ¿sí? Asusta la cifra de las niñas, adolescentes embarazadas. Entonces es acá donde uno hace un mea culpa como profesional, donde uno hace una reflexión y empieza a pensar, obviamente, desde lo social, desde la escuela, desde salud, desde donde sea, estamos haciendo algo mal. Y yo cuando digo estamos haciendo algo mal, no digo que estamos haciendo algo mal porque no nos importa. Quiere decir porque hay una corriente social que viene caminando mucho más rápido de lo que nosotros venimos caminando atrás. Entonces ya no hablas con un chico de 13 años que juega a los autitos y no hablas con una nena de 13 años que mira una novela como en la época de mi hijo, que hoy ya tiene casi 20, Patito Feo. Estamos hablando de una criatura de 13 años que ya tiene sexo. Estamos hablando de un adolescente de 13 años varón que ya toma alcohol. Entonces, si bien estas pequeñas improntas o estas cosas que parecen detalles y que uno como papá de adolescente, yo tengo, siempre digo, dos hijos, un puber y un súper adolescente que ya hasta los 40 va a ser adolescente, pero las generaciones diferentes de ellos ven como en el poder de las dos etapas hubo un avance y una vida. Y también me preocupa lo que hoy se llama, lo que hoy todo el mundo empieza a hablar, que es la adolescencia en el noviazgo. Y cuando hablamos de noviazgo, no estamos hablando de novios de 24 años, estamos hablando de novios desde los 12 años. Porque hoy los chicos se ponen de novio desde los 12 años, o antes también. En una época, los docentes más grandes saben que hay una edad entre tercero, cuarto, quinto grado, y a veces llegó hasta sexto, donde varones y nena hacían rancho aparte, ¿sí? Donde los cumpleaños eran de varones y de nenas, donde en los recreos las nenas jugaban con las nenas y con los varones. Y hoy esto, que nosotros, los que estudiamos hace muchos años, lo venimos estudiando, autores que lo escribieron hace muchísimos años atrás, y hablamos de la pubertad como si fuera totalmente estancada, quedamos como enquistados y parados en el lugar donde decimos los que están en estado de desarrollo psíquico diferente. Bueno, hoy ya no pasa nada. Hoy ves a los 10 años, 11, 12, que ya se ponen de novios, que ya hablan del amor como una experiencia de éxtasis, que lo es, el enamoramiento sí. Yo siempre diría que el enamoramiento tendría que estar avalado como una sustancia adictiva, porque es así, desde lo psicológico y desde lo emocional, el enamoramiento, que después vamos a hablar de eso, y no del amor, es una sustancia adictiva. Lo que nos preocupa ahora es que en esta precoz carrera que los chicos van corriendo hacia la sexualidad, es donde empiezan los otros problemas, en el cual no solo tenemos niñas de 12 y 13 años embarazadas, y les hablo acá en Neuquén. Yo generalmente siempre me remito a cifras de la provincia, porque podemos hablar de España, podemos hablar del resto de las provincias de Argentina. España trabaja mucho con el derecho sexual y la violencia de género, pero es España, tiene otra realidad, tiene otra cultura. A mí me interesa hablar de lo que pasa acá, de lo que pasa a la vuelta de la esquina, donde yo, que trabajé muchos años en salud, he visto parir niñas de 12, 13 años y he visto parir adolescentes de 16 con papás de 12, 13 años. Entonces esto es desde el lugar donde uno dice, bueno, vamos a dar una vuelta de tuerca, vamos a empezar a hablar desde el derecho sexual, desde la violencia de género, desde la corriente social que nos atraviesa ahora. Porque ya no puedes sentar a los chicos y explicarles con una figura, ¿sí?, solamente el aparato reproductor, sino que hay un montón de otros temas de los cuales uno tiene que empezar a hablar con los chicos, desde el jardín hasta media, y más también, que tiene que ver con un bagaje de cosas que antes los adultos no decíamos, porque se suponía que lo iban a ir aprendiendo en su debido tiempo. En estadísticas que hemos hecho en salud, ese debido tiempo se aceleró, ya no es el debido tiempo, ya los 16 de mi época no son los 16 de la época de los chicos de ahora, o de la época de muchos de ustedes. Acá veo de todas las edades. Y si hay algo que veo, y hoy es la primera vez que me pasa en una capacitación, es la cantidad de concurrencia de docentes varones. Y esto está genial, porque siempre hay muchos docentes, la mayoría femeninas, y el varón, si bien la docente
puede dar una charla de reproducción o de educación sexual, el varón siempre obviamente se va a sentir más compinche con un profe y va a poder hablar más con un profe que con una maestra o con una profe. No sé si les pasa, pero yo cuando he sido docente de secundaria, las nenas son como más, vienen y te confían más, y está bueno que los profesores varones también puedan hablar de este tema con sus alumnos. Yo marqué algunos de los derechos como para ir empezando a desglosarlos y no extendernos tanto y empezar a abordar el tema de lo que es violencia de género. Como sé que muchos han tomado capacitaciones de violencia, vamos a tocar el círculo de la violencia, pero lo vamos a tocar en breve, porque yo en realidad esta capacitación, cuando la empecé a armar, la quería enfocar desde algún lugar donde no muchos hablamos, ¿sí? Que tiene que ver desde el perfil, ¿sí? Del hombre violento, el niño y el hombre violento, y desde el perfil de la mujer que sostiene esta violencia. Porque creo que si empezamos a hablar de por qué pasan estas cosas, nosotros como docentes, como padres y como sociedad podemos aportar un grano de arena para que empecemos a cambiar algunas cuestiones que tienen que ver desde la casa y desde la escuela. Yo siempre digo, en la escuela los chicos están 4 horas, en la casa están 20, ¿sí? Entonces nosotros no podemos en 4 horas arreglar la situación, pero sí en 4 horas podemos detectar y podemos sumar a la crianza de una persona y a la educación de una persona. Y siempre digo que si la diferencia la marcamos en uno y es un pequeño granito de arena, ya hicimos demasiado. A veces uno siente desde la profesión la frustración de decir, no puedo con todo. Generalmente uno nunca puede con todo, pero sí podemos aportar algunas cuestiones y cambiar algunas metodologías o trabajar tal vez, depende del colegio y del entorno social en el que cada uno trabaje. Si pueden hasta trabajar con los padres, esto sería lo genial. Sí, porque uno tiene que trabajar con los chicos, pero lo ideal también sería que la escuela, y esto lo habíamos dicho creo en la capacitación anterior, y yo siempre hago hincapié a esto, que la escuela, como dice Tony, retome el nexo con la familia y pueda trabajar también con los padres. Porque me parece que uno tiene las 4 horas para enseñarles a los chicos a dibujar, a sumar, a restar, a leer, a escribir. No estás filmando. Y rompimos. Hola, acá está la masa, ahí está la torta, ahí está el que fríe. ¿El fritador? El fritador. Estas son mis nenas. Las más famosas, las hay famosas en toda la provincia ustedes. Ah, sí. Ah, no, hablando de las tortas fritas de ustedes. Bueno, continúen. Chao. Que tiene que ver con la equidad, yo los marqué para no olvidármelo. La equidad en el ejercicio de la sexualidad. ¿Qué quiere decir esto de la equidad en el ejercicio de la sexualidad? Tiene que ver con el estado de igualdad, ¿sí? Cuando hablamos de derechos sexuales, hoy yo les voy a proponer que todo lo que aprendieron desde todos lados, en blanco, somos iguales, hombres, mujeres, sin importar la diferencia de género, tenemos que empezar a pensar, cuando hablamos de derechos sexuales, de ambas partes, tanto los hombres como las mujeres, como en igualdad, ¿sí? Porque sí tenemos un problema social y un problema de crianza que viene donde la mujer siempre, desde lo social, tuvo un rol sumiso y el hombre siempre tuvo el rol del poder, de mantener, de sostener, y siempre el hombre fue el fuerte, el que no puede llorar, ¿sí? Nosotros en una época hicimos un estudio con el tema de violencia que hablaba de la coeducación del niño y la niña. Cuando nacen vos tenés 2 bebés desnudos, ¿sí? Varón y nena. A la nena, ¿qué haces? Le pones ropa rosa. Al varón, ¿qué haces? Le pones ropa celeste. A medida que van creciendo esas 2 seres humanos en blanco, algunas teorías dicen que vienen en blanco, otros dicen que no. Pasó hace 7 años, les dije que la vieron. Hace 7 años se pensaba así, gracias a Dios se aprobó la ley y hoy vos vas a los 20, a los 25, a los 30, es decir, me quiero ligar la torta, llenas una planillita y te ligas las ropas. Eso se logró después de que un montón de mujeres rompimos los minutos diciendo, tenemos ese método. Y no porque voy a prevenir el HIV o el HPV, porque quiero estar segura que no voy a tener más hijos. Porque en mi control de la natalidad, en mi planificación
unificación familiar, indiferentemente de la persona que quiera o no quiera, esté conmigo o no esté conmigo, es 2 hijos. Y también los hombres ahora lo pueden hacer. Que inclusive les comento que es mucho más sencillo. Digo Maradona, ¿no? Que tiene tantos hijos. No dice, ¿por qué no te hace una vasectomía si no quieres pasar la cuota alimentaria? No querés eso. Bueno, esa también. Yo te apoyo, pero no podemos decir que no. Eso tiene que ver con un narcisismo elevado. Eso lo explica mejor la psicóloga allá. Algún día le vamos a decir. Entonces, esto también hace a que empecemos a entender que el derecho sexual tiene que ver con, uno, importante, respetar nuestro cuerpo y enseñarles a los chicos a respetar su cuerpo. 2, a que lo conozcan. 3, a que aprendan que el sexo no es algo malo, que el sexo es por placer, que el sexo tiene que ser consensuado con la otra persona. Esto es lo importante, porque ahora vamos a hablar de violencia en el noviazgo y de violaciones dentro del matrimonio. Sí, porque tenemos una noción de violencia, que pensamos que violencia es la mujer que llega a la comisaría con el ojo violeta y le dice al comisario, mi hijo, agente, a quien sea, mi marido me pegó. Y seguramente, ahora no tanto, pero les puedo asegurar que hace un par de años, el que estaba del otro lado del uniforme decía, y usted algo le habrá hecho. Entonces, el derecho sexual tiene que ver con todo esto. Y cuando yo tengo la responsabilidad de hablar con un niño o un adolescente, todo esto, depende de la edad que tenga, es mi obligación transmitírselo. No solamente decirle, no, o cuídate, o usar método anticonceptivo. No, es explicarle también. Porque muchos adolescentes criados en familias muy cerradas o en estructuras sociales muy religiosas y muy patriarcales, sienten el sexo, lo viven porque lo necesitan vivir, pero lo viven con culpa. Como lo hemos vivido la mayoría de todos nosotros en esta sociedad. Entonces, si podemos liberar esto de que los adolescentes y los niños vivan su sexualidad sin represión, pero con responsabilidad, ese es el grano de arena que ponemos como educadores y padres, y como sociedad. Porque hay 3 millones de derechos que podemos citar. Lo importante acá es la idea troncal que le podemos dejar a esa otra persona. Y muchas veces les puede pasar que van a hablar con algunos de sus amigos, de la edad de ustedes, y la mitad de los derechos no los conocen porque a nosotros no nos enseñaron. Yo después se los mando por mail para que ustedes los tengan. Les mando cartillas para trabajar en el aula, porque armé un material muy didáctico para que ustedes lo puedan usar como recurso de hacer docencia. Pero lo importante hoy, lo que ustedes tienen que tener en cuenta es el respeto por el otro, se lo tienen que enseñar. El respeto por el que elige una orientación sexual diferente también. Tenemos que terminar con esto de el encasillar y andar por la calle, que nuestros jóvenes o que nosotros mismos vayamos por la calle discriminando porque una persona decidió sexualmente otra cosa, porque es su intimidad. Y a nosotros no nos importa con quién duerme y con quién deja de dormir. Y a nuestros hijos y a nuestros alumnos tampoco les tiene que importar con quién duerme esa persona y con quién deja de dormir. Cada uno puede tener su propia concepción y su propio pensamiento sobre la sexualidad, sobre el sexo y sobre las elecciones diferentes sexuales, sobre el homosexual, sobre la lesbiana, sobre el travesti o sobre el transexual. Eso depende de cada uno y esto es totalmente un pensamiento que a mí ni siquiera me interesa saber cómo piensa cada uno de esto. Pero sí es nuestra obligación social enseñar que todos tienen derecho a elegir. Y es una gran parte que tenemos que aprender. Lo importante es respetar al otro por lo que es, sin importar lo que hace dentro de su intimidad. ¿Sí? Y esto se lo tenemos que decir. Y enseñarle que el cuerpo es íntimo. Y enseñarle de vuelta, y con esto arranco con violencia, que las relaciones sexuales tienen que ser consentidas, consensuadas. ¿Por qué consensuadas? ¿Sí? Porque cuando empiezan en la adolescencia, algo que suele pasar es que muchos adolescentes, ¿sí?, se ponen de novios. Obviamente, la atracción sexual. Primero vieron que los adolescentes, los que son docentes de secundaria, viven a las trompadas, chicas y chicos. Es un manotazo, en vez de, es esto, viste, del cacheteo, del zamarreo, de que te manoteo, de que... Esto tiene que ver con la necesidad
del afecto, pero me genera tanta cosa, tanta tensión, tanta bronca, tanta culpa, que termino a los manotazos. Cuando pasan esa etapa y logran afianzarse y se empiezan a poner de novios y se enamoran, no hablo de amor, vamos a diferenciar lo que es enamorarse y lo que es amor. Cuando uno se enamora es lo mismo que manejar ebrio, es exactamente igual. Si hacemos un control de enamoramiento va a dar mucho más alto que un control de alcoholemia. Es así, porque uno pierde los sentidos. Y más en la adolescencia, donde la libido está totalmente a flor de piel. Y cuando vos ves a alguien y te enamorás, y hablo en todas las edades, y acá ninguno se haga el que a mí no me pasó, porque pueden tener 40, 40 y pico, conoces a alguien y es tu príncipe azul. Y es divino. Y uno es incapaz de visualizar ni siquiera el mínimo defecto. Entonces ahí cedemos, ahí damos todo. Y si la otra persona está en la misma sintonía y se enamora de la misma forma de nosotros, que a veces no pasa, porque el otro no tiene por qué estar enamorado en esa magnitud, este estado de ebriedad emocional, yo lo digo así, no he leído algún autor que le diga así, pero yo siempre digo es una ebriedad emocional, es donde el problema de los adolescentes tiene que ver con el inicio de las relaciones sexuales. ¿Y por qué les digo esto? Porque acá empieza la pulsión sexual a trabajar. Y cuando empieza la pulsión sexual a trabajar, está todo re bien. El beso, la mano, el abrazo, el salir a pasear, el te veo, el te mando un email porque ya no se escriben cartas, el chateo, el me llamó, mariposas en el estómago. Pero llega el momento de la intimidad. Y suele pasar que en el momento de la intimidad, la chica, en este caso, no se sienta preparada. Porque está todo muy bien mientras calentamos la pava. Pero a la hora de cebar el mate, la chica no siente que está preparada. Y esto también se lo tenemos que enseñar. Pero acá hay una presión. La presión de la incondicionalidad. Se supone que si vos estás enamorado, no, yo